¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien en sus hogares, con su familia. Y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo esta serie que hemos estado viendo sobre Colosenses 4. Y en esta ocasión nos toca meditar en el versículo 5 y en el versículo 6. Hasta ahora, Pablo nos ha venido diciendo cómo debemos comportarnos nosotros ahora que reconocemos que tenemos una nueva nacionalidad, ahora que hemos entendido que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Para nosotros, los creyentes, quienes reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos ha venido dando Pablo hasta ahora una serie de consejos sobre cómo vivir esta nueva vida. En los versículos anteriores estuvimos viendo cómo debemos comportarnos con nuestros siervos o empleados o con la persona que se encuentra a nuestro alrededor, entendiendo que tenemos un amo en los cielos, cada uno de nosotros, que es nuestro Señor y Salvador mismo que se encuentra allá. Y en esta ocasión vamos a analizar y vamos a entender cómo Pablo nos aconseja para vivir una vida sabiamente y que podamos sazonar nuestras palabras. La porción bíblica que vamos a analizar el día de hoy es Colosenses 4, el versículo 5 y 6. Y dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en la versión de Reina Valera. Y es lo que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Te animo a que te quedes con nosotros para que podamos aprender juntos qué es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno. Así que primero, quisiera que me puedas acompañar en una pequeña oración, ¿ok? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocer un poco más de ti, de aprender de ti. Gracias porque tus misericordias han sido nuevas con cada uno de nosotros, porque has guardado nuestra vida, has guardado nuestro caminar y porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Permite que en esta ocasión podamos meditar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo mismo hablando a cada uno de nosotros y que podamos poner por obra aquello que tú nos mandas a hacer, aquello que mandas a tu pueblo que haga, Señor. Ayúdanos a ser hijos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Al primer punto le he llamado vivir sabiamente. Y vamos a leer qué porción bíblica es la que vamos a estar meditando. Andad sabiamente para con los de afuera. Esto es lo que dice Colosenses 4, versículo 5, la primera parte. Claramente los versos que vamos a analizar tienen muchas cosas relevantes, tienen muchas cosas importantes. Pero hay algo que me llama mucho la atención. En las diferentes versiones que podemos leer esta porción bíblica, hay una palabra que resalta mucho y es sabiamente. Y se me vienen a la mente muchas cosas. ¿Será acaso que la sabiduría que yo tengo, la sabiduría que yo considero que tengo, es igual a la sabiduría que tienen las demás personas? ¿En qué tiene que ver la sabiduría? ¿En qué se basa la sabiduría? Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos con las personas, cuando nosotros nos acercamos a las personas a hablar, a conversar o a confrontarlas con respecto a algo, muchas veces no somos prudentes con las cosas que decimos. Basamos las palabras o el conocimiento o aquello que nosotros vayamos a decir, lo basamos en nuestra sabiduría. Y muchas veces ignoramos la prudencia. De tal manera que cuando decimos algo, confrontamos, exhortamos o llamamos la atención, muchas veces no consideramos aquello. Dejamos la prudencia a un lado y basamos las palabras o el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra sabiduría. Y Pablo nos aconseja de que vivamos de manera sabia, pero primero debemos entender algo muy importante. ¿Qué es la sabiduría? ¿En qué se basa la sabiduría? Como mencionaba, debemos tener un equilibrio entre sabiduría y prudencia, porque muchas veces
nos basamos en nuestra sabiduría. Las palabras que decimos cuando exhortamos, cuando confrontamos a las personas que no son creyentes, a las personas que no conocen del Señor, muchas veces nos ubicamos en una posición de juez que condena a la otra persona y no necesariamente los llevamos a los pies de Cristo. Y quisiera que podamos meditar en un versículo o una porción bíblica en la cual nos habla sobre la sabiduría de Dios. Vamos a estar meditando en Proverbios 8, desde el versículo 12 al 14, y dice lo siguiente: yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. El poder es mío. Esto es lo que nos dice Proverbios, mencionándonos sobre qué es la sabiduría y la relación estrecha que tiene con la prudencia. Que no quiere decir que toma por poco el pecado, la maldad, la perversidad. No, de ninguna manera. Más bien resalta que aborrece el mal, el orgullo, la arrogancia, la boca perversa, la aborrece. Pero también muestra que habita con la prudencia mismo. Y existe esa relación, existe ese equilibrio del cual nosotros también debemos entender. Y quisiera que podamos conocer y que podamos ver un poco más sobre qué es la prudencia. Y para ello voy a mencionar dos aspectos con respecto a la prudencia. En primer lugar, la prudencia tiene que ver con entender con claridad las cosas que suceden, el poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y en segundo lugar, la sabiduría tiene que ver con esa acción de aborrecer y abandonar lo malo, lo falso, para seguir lo que es bueno y verdadero. Pero todo esto brota de un temor reverente hacia el Señor, porque la única manera de nosotros poder conocer entre lo bueno y lo malo, y de poder aborrecer y rechazar lo malo para correr hacia lo bueno, es teniendo el conocimiento de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una pregunta: ¿qué es la sabiduría entonces? En términos humanos, podemos decir que la sabiduría es la capacidad en conocimiento o habilidad que tiene una persona. Pero la sabiduría de Dios es mucho más que eso. Es un atributo que solo lo posee Dios, que se evidencia en su creación y se evidencia en la redención de Cristo Jesús. Además, Dios concede de su sabiduría para quienes lo buscan de manera reverente. Si buscamos un término más preciso de lo que es la sabiduría, podemos decir que Dios mismo es la sabiduría, porque no hay nada oculto para Dios. Él todo lo sabe, desde el principio hasta el fin, todo sobre la creación misma, lo conoce Dios. Dios es la sabiduría misma y es la fuente de aquella misma. Por ende, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de algo que tan solo Dios lo puede dar. Pero Dios permite que nosotros podamos obtener o podamos ser sabios a través de el Espíritu Santo. Porque para quienes buscan del Señor con un temor reverente, para quienes nos acercamos a leer su palabra, para quienes nos acercamos con un corazón agradecido, con un corazón reverente hacia Dios, por medio de su Espíritu Santo, Dios derrama sabiduría a cada uno de nosotros para que nosotros podamos obedecer su palabra. Obviamente, primero conocer su palabra para obedecer su palabra y poder actuar de manera sabia. Por eso, para poder vivir sabiamente, nosotros debemos conocer de la palabra de Dios, debemos buscar a Dios, debemos acercarnos a Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y no solo tener el conocimiento de lo que agrada y no agrada a Dios, sino también tener las herramientas para poder actuar de manera correcta. Y algo que quisiera resaltar es que es el Espíritu de Dios mismo el que nos provee de su sabiduría y quien nos hará entender la palabra de Dios mismo. Entonces no podemos acercarnos a Dios o acercarnos a su palabra sin que el Espíritu Santo de Dios mismo nos permita conocerla.
Y hay un versículo que me llama mucho la atención, que es Proverbios 1:7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso es muy importante que si nosotros queremos obtener sabiduría o hablamos de poseer sabiduría, debemos tener un temor reverente hacia Jehová, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, y acercarnos cada día más a Él, para que sea su Espíritu Santo mismo dándonos de su conocimiento. En el segundo punto lo he llamado ¿en qué invierto mi tiempo? Y quisiera que podamos meditar en la porción bíblica de Colosenses 4:5, pero en la parte B, que dice redimiendo el tiempo. Y quisiera pues que podamos pensar en esto. Más de uno de nosotros hemos dicho en alguna ocasión: pues no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y muchas veces invertimos nuestro tiempo en cosas que no son nada edificantes, ni para nosotros mismos, ni para el reino. Muchas veces decimos: necesito más de 24 horas del día porque me he dado cuenta que me faltan minutos, me faltan horas para hacer alguna u otra cosa. Y es un poco ilógico y bárbaro pensar de esa manera, porque si Dios en su sabiduría y en su perfección ha hecho que el tiempo tenga 24 horas al día, es porque Él sabe que son las horas necesarias para nosotros poder vivir, agradar y poder hacer cada una de las cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos administrar con nuestros dones y con nuestros talentos. Eclesiastés 3 nos menciona que para todo hay un tiempo. La cuestión es que no lo estamos manejando de la manera correcta. ¿Cuántos minutos al día le estamos dedicando a la palabra de Dios, a la oración, a la meditación de la palabra, al predicar su evangelio, a buscar, al intimar en su escritura? ¿Y cuántos minutos o muchas veces horas le estamos dedicando a las redes sociales, a diferentes plataformas de películas en las cuales buscamos un entretenimiento que muchas veces puede ser un entretenimiento sano, pero termina consumiendo nuestro tiempo de tal manera que cuando comparamos el tiempo que le invertimos a Dios buscando su palabra, aprendiendo de su escritura, es mucho menor al tiempo que le dedicamos a cada una de estas plataformas, como ver películas, como leer noticias que no son edificantes para nosotros, y qué sé yo, muchas de las cosas en las cuales el tiempo no lo estamos discerniendo. La tecnología actualmente ha avanzado mucho a tal punto que todo nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, estamos frente a un televisor, estamos frente a un computador, estamos frente a un teléfono celular y descuidamos mucho y no valoramos aquellos tiempos en los cuales estamos frente a la presencia de Dios mismo, frente a una Biblia. No quisiera que satanicemos la tecnología, sino más bien el uso que le estamos dando a la tecnología y el tiempo que le estamos invirtiendo en la misma sin hacer cosas edificantes. En una ocasión, un pastor confronta a un joven y llamándole la atención sobre las cosas que anda compartiendo y haciendo que no son edificantes. Y le dice que ¿por qué anda compartiendo eso? Que no es nada edificante, ¿por qué lo hace? Y el joven le responde, pero no tiene que ser edificante, porque no es una prédica lo que estoy compartiendo. Y me ponía mucho a pensar, no sé qué opinan ustedes, hermanos. ¿Será acaso que lo único edificante o la única cosa edificante que nosotros debemos hacer se trata de mostrar una prédica, o solamente es cuando se va a la iglesia y es el único momento en el cual nosotros debemos ser edificantes? ¿O será acaso que cada una de las cosas que nosotros hagamos deben ser edificantes para las personas, tanto como un mensaje, una música, una imagen o cualquier cosa que nosotros compartamos debe ser edificante? No necesariamente solo una prédica de media hora o una prédica de 1 hora debe ser edificante para las personas. Podemos usar esta tecnología de manera sabia y prudente para que con una imagen podamos mostrar algo edificante a las personas, con una canción podamos mostrar algo edificante, o con un post que nosotros podamos hacer en estas redes sociales en las cuales invertimos mucho tiempo.
¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que meditemos mucho en qué estamos invirtiendo el tiempo y cómo estamos usando las herramientas que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. Y quisiera también que cada uno de ustedes pueda pensar en qué le está invirtiendo su tiempo, qué está ocupando la mayor parte de su tiempo, a tal punto que cuando compara el tiempo de Dios con el tiempo de las redes sociales o el tiempo de los estudios o el tiempo del trabajo, se puede dar cuenta y llegar a la conclusión de que no le está dedicando el tiempo suficiente a la palabra de Dios. Y por último, y no menos importante, tenemos un tercer punto que he llamado sazona tus palabras. Por lo cual quisiera que podamos meditar en un versículo que se encuentra en Mateo 5:13, que dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En la versión de Reina Valera de 1960 aparece un título que me llama mucho la atención y dice la sal de la tierra. En esta porción bíblica se nos dice a nosotros los cristianos que somos la sal de la tierra. Seguido de esto se nos dice que somos la luz del mundo, pero quisiera enfocarme un poco en esto, en que somos la sal de la tierra. Por alguna razón, a los cristianos, a los creyentes, se nos llama la sal de la tierra. Y debería llamarnos la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se nos llama la sal de la tierra? ¿Qué comparación o qué implicaciones tiene que nosotros seamos la sal? Y entre muchas cosas y entre muchos aspectos quisiera poder mencionar por lo menos 3 cosas relevantes sobre las características que tiene la sal. Quisiera que podamos meditar en cada una de ellas. Primero, que la sal irrita. Esto quiere decir que al igual que cuando la sal entra en contacto con una herida que nosotros podamos tener, nos duele, nos irrita o nos causa malestar, esto no quiere decir que la sal nos causó la herida, sino más bien que la sal muestra o expone aquella herida que nosotros tenemos. De la misma manera, nosotros debemos actuar con nuestras palabras, con las cosas que decimos o cómo nos comportamos hacia las personas. Muchas veces vamos a causar una especie de malestar, una especie de irritación, y no quiere decir que nosotros estamos causando o que nosotros causamos algún mal en esa persona o que nosotros hemos sido los causantes de una herida en esa persona. No, de ninguna manera, sino que nuestro actuar conforme a la palabra de Dios deja en descubierto o expone el pecado, que es la herida más grande que tiene la sociedad de las personas. Esa es una característica de la sal. Otra característica de la sal es que la sal preserva. Una de las utilidades que tenía la sal hace mucho tiempo y que todavía se sigue usando es que la sal preserva. La sal se usaba en tiempos anteriores, cuando no existía un refrigerador o un congelador. Se le usaba para preservar los alimentos, para preservar la carne. Se untaba o se ponía sal sobre los alimentos, sobre la carne, para preservar de la contaminación de bacterias que podían causar una descomposición o causar un mal estado en los alimentos. La sal era usada para esto, para preservar las carnes de la contaminación de alguna bacteria o de que lleguen a un mal estado. De la misma manera, nosotros somos esa gente preservante en esta sociedad para que las personas puedan conocer de Dios, y como agentes preservantes de esta sociedad, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con la palabra de Dios misma expuesta por nuestra boca, por nuestros labios, las personas puedan conocer de Dios y no sean contaminadas por el pecado. Y otra característica muy importante con respecto a la sal es que la sal era usada como un condimento. La sal era muy cara en la antigüedad
y era muy comercializada. Era intercambiada muchas veces por grandes cantidades, o era dada como una parte de pago, como una forma de pago. De allí sale el nombre que actual se lo conoce como salario de sal. Y al ser difícil de conseguir, era un condimento muy exquisito y único que se daba en las comidas y que se daba en los banquetes, que lo que hacía era darle un sabor especial a las comidas. De la misma manera, la palabra de Dios dice que nosotros, como cristianos, sazonemos nuestra palabra de manera especial para cuando tratemos de mostrar a Cristo a las personas, para cuando expongamos el Evangelio hacia las demás personas, podamos sazonar nuestras palabras y nuestras acciones siempre. Y quisiera que podamos meditar en algo. Somos llamados a compartir el Evangelio de una manera agradable y de buen gusto, es decir, bien. No estamos llamados a convencer a los otros para que sigan a Cristo. No somos motivadores ni tenemos el poder de convencimiento. Peor, el uso de la labia para poder llevar el mensaje de salvación. Es el Espíritu Santo que convence a las personas. Pero quisiera que podamos entender algo. El entender que es la sabiduría de Dios mismo la que nos permite a nosotros utilizar nuestros dones, nuestros talentos, el tiempo mismo, redimirlo para poder mostrar a Cristo es muy importante. Usted no puede redimir su tiempo si no es sabio en cómo organizarse. Usted no puede mostrar a Cristo o no puede confrontar con el Evangelio cuando se basa en su propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios, y no la relaciona con la prudencia. Y quisiera que no se confunda algo, querido hermano. No quiere decir que usted va a poner por encima la prudencia y al ver el mal, al ver el pecado, usted dice, no, voy a ser prudente con esta persona y no quiero que se ofenda, no quiero que se hiera, no quiero que se lastime. Y debido a eso usted no confronta. No le hablo de eso, hermano. Le hablo de que así como la sal irrita, preserva, y la sal es un condimento, usted sea muy sabio, pero muy sabio con la sabiduría de Dios, para que sea Él mismo el que ponga la palabra correcta en su boca cada vez que vaya a confrontar a alguien con el pecado. Para que si bien usted va a ser esa gente preservante en la sociedad y muestra a Cristo, sea muy prudente en cómo lo hace, para que cause un impacto positivo, para que la persona se acerque a Cristo y no se aleje de Él. Y así como usted es esa gente que irrita muchas veces, usted puede entender que lo que va a irritar a la otra persona es que la palabra de Dios expuesta en su vida saque en evidencia su pecado y su maldad, y que lo que irrita no es la palabra que sale de su sabiduría, con sus palabras quizás ofensivas, hirientes o dolientes, que salgan de su corazón y no más bien del corazón de Cristo, y que en vez de llevarlas al conocimiento de Cristo para que rindan sus pies a Él, la lleven a alejarse al ver a un grupo de personas que en nombre de Jesús o en nombre de Cristo están lastimando a las personas y no están mostrando el amor para que puedan acercarse a Él y puedan adorarlo de igual manera que lo adoramos nosotros. En conclusión, hermano, quisiera que podamos entender algo. La sabiduría de Dios es muy importante para poder vivir en esta sociedad. El conocimiento de lo bueno y de lo malo, la guía del Espíritu Santo para actuar ante aquello que no agrada a Dios, el uso correcto de nuestro tiempo, talento y dones, y también de cómo confrontar a las personas con la palabra de Dios. Debemos hacerla con un equilibrio entre la sabiduría y la prudencia. Y es por eso que es muy importante que cada día nos acercamos a Cristo con acción de gracias, pidiendo en oración que sea el Espíritu Santo de Dios mismo, ayudándonos a poder conocer a Dios y para hacernos cada día más a Él. Y eso, hermanos, es lo que quería compartirles en esta ocasión. Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes, que lo podamos poner en práctica, lo que podamos meditar, que lo podamos poner por obra. Y antes de terminar, quisiera que podamos orar
para que sea el Espíritu de Dios mismo confrontando a cada uno de nosotros. ¿Ok? Acompáñeme en oración. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por que es el Espíritu Santo de Dios mismo el que confronta nuestras vidas, y porque entendemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad, a ser sabios, a redimir de este tiempo y a sazonar nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.